duelo pues no llegó tanto al niño sino al al adolescente, adolescente. porque yo tenía 16 años cuando a mi papá lo asesinaron aquí en Medellín. Y obviamente el dolor, uno con el tiempo que tiene una perspectiva distinta de las cosas, pero el dolor de esa situación es imposible de narrar, ¿cierto? Es tan profundo y es tanta la frustración, la rabia, el miedo por el futuro, que, que yo creo que en mi vida yo no he tenido hasta ahora un trauma mayor a ese. Por eso es importante que tengan mascotas, porque primero los enseñan a amar y luego los enseñan a despedirse, Wow. ¿cierto? Desde, digamos, esto debió haber sido a los 10 años, yo perdí a mi papá a los 16, pero siempre vuelvo a esa idea de que uno en la vida tiene que aprender a amar y a decir adiós, ¿sí? Y yo creo que ese es el proceso del duelo. El proceso del duelo es un proceso donde uno termina después de un tiempo, no sé cuánto dure, ahorita digo cuánto duró el mío, no sé si eso es un estándar, no tengo ni idea, pero llega un momento donde uno pasa un umbral y lo pasa cuando dice adiós. Déjame vivir esto, porque es que yo creo que en el fondo el dolor necesita ser vivido. El dolor necesita ser vivido. Yo creo. A cambiar un poco el tema, Dale. estando muy bacano. Dale, porque estoy como sentimental, me pusiste sentimental, No, pues porque yo es el día. también, yo también estoy aquí que lloro, Está pues. bien, está No, bien. es que tengo mucha empatía, me va a tocar parar. Oh, sigamos. se vale llorar también. Pero sí, pero Eso, no tenemos que hablar y tenemos que llorar, para tenemos que decirlo llorar, completo. que ¿listo? voy a poner la marca Y completa. también podemos llorar. Y también podemos llorar. tenemos que mira que es que el bullying no es activo, sino también pasivo. Pero una vez, y por eso es importante hablar y llorar y escribir. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas. Para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca. Porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Daniel Restrepo en un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Estoy un poquito nervioso porque este capítulo está muy top y ya llevamos pues un rato en esta búsqueda. Y bueno, David, gracias por aceptar la invitación a Tenemos que hablar. Daniela, vos gracias por la invitación, nos demoramos mucho en cuadrarla, pero bueno, como dicen, no hay plazo que no se cumpla. Qué rico estar aquí. Bueno, voy a hacer una pregunta a David para romper el hielo. Esta no está conversada. Te han dicho tenemos que hablar. Me han dicho muchas veces, usted en la vida, a mí en la vida siempre me han dicho tenemos que hablar, la mamá, el papá, los hermanos, ¿Y los qué compañeros de sentís? colegio. Como si estuviera a punto de pisar una culebra, como aquí va a pasar algo muy miedoso, ¿no? Total. ¿Y has dicho? Trato de no decirlo porque soy consciente del peso de la expresión, pero seguro que lo he dicho un montón de veces sin darme cuenta. Enhorabuena, ya ahí rompemos el hielo, David, y bueno, como que el propósito del podcast, se lo hemos contado a todos y bueno, y a ti, es hablar de salud mental, ¿cierto? Como generar una conciencia, promover el tema y que otras personas que tal vez estén pasando por algún hueco, algún lado oscuro, como decías ahorita, em, vean como, pues, pucha, otras personas también le pasa. En este caso, tú eres un líder de la ciudad, del país muy importante, que muchos te admiramos y pues claramente ver esa, entre comillas, vulnerabilidad, pues puede generar empatía. Entonces vamos a empezar por lo básico y es conocer un poquito esa esencia de David, De una. conocer pues, quién es David Escobar y como todo el trasegar de su vida. Entonces empecemos por ese niño. Ahorita hablamos de que teníamos algo en común, de un duelo. Entonces me gustaría empezar pues como por ahí, conocer esa parte tuya. El duelo pues no llegó tanto al niño sino al Al adolescente, adolescente. porque yo tenía 16 años cuando a mi papá lo asesinaron aquí en Medellín. Y obviamente el dolor, uno con el tiempo que tiene una perspectiva distinta de las cosas, pero el dolor de esa situación es imposible de narrar, ¿cierto? Es
es tan profundo y es tanta la frustración, la rabia, el miedo por el futuro, que, que yo creo que en mi vida yo no he tenido hasta ahora un trauma mayor a ese. ¿Nos puedes compartir un poco de la experiencia? Claro, pero la experiencia como la viví yo, Sí. sí, yo estaba en el último año de bachillerato empezándolo, en 11. Un día estábamos en la época en la que uno está haciendo pre-ICFES, entonces salía mucho del colegio a un pre-ICFES y también aprovechaba esas salidas para volarme. Entonces un día aproveché una salida de esas y me volé y me fui a hacer la siesta a la casa de un amigo, Eduardo, un amigo de mi corazón. Y me acuerdo que yo estaba dormido y oía como unas voces y como un lío, como que algo está pasando, pero que uno sigue medio dormido, pero que ve como, como que está pasando algo muy grave, pero uno no se quiere despertar. Ujú. Y después me despertaron y me dijeron, va a venir tal persona por usted. Lina, una amiga de mi corazón, la hija de la mejor amiga de mi mamá. Y yo, Lina, ¿por qué va a venir aquí? ¿Por qué van a venir a recogerme aquí? Bueno, lo estaban buscando por todo Medellín porque lo necesitan. Ujú. Y en ese momento no me dijeron, pero cuando salí de la casa, cuando llegaron en carro a recogerme, yo no sé si me dijeron o me di cuenta, porque esas cosas es como la intuición con la información que se conectan. Pero me di cuenta que habían matado a mi papá y salimos en carro para San Javier, un barrio de Medellín donde mi mamá trabajaba, de donde ella era. Ella trabajaba con mi abuelo, a, a todo el lío y todo el momento de darse cuenta que tu papá está muerto. Fue asesinado eh, a balazos detrás de la iglesia de San Javier. Y ese pues yo me acuerdo de, creo que he reconstruido los recuerdos, porque cada que uno entra a un recuerdo lo cambia. Pero digamos, las imágenes que tengo de esa película son súper dolorosas. El carro, la ventanilla rota, la sangre, el cuerpo cuando lo montan al carro de medicina legal, mi mamá, mi hermano menor, 2 años, súper molesto, pues furioso, frustrado, la gente llorando. Me acuerdo como de todo eso, del entierro me acuerdo. Fue un momento muy especial de mi vida, muy... Yo miro para atrás y digo, bueno, esto me definió, para bien y para mal, pero precisamente hoy estaba, en el día que estamos grabando este episodio, estaba en la misa celebrando, conmemorando, recordando los 33 años de la muerte de mi papá, con mi mamá y con mi hermano. Pucha. Mm, eh. eh, pero bueno, ahí vamos. Y me gustaría mucho eso que dices del duelo que, pues, lo que significó para ti. Porque pues duelo, pues uno lo puede asociar como a muerte, Mm, como en tu caso, pero pues digamos que uno hace duelos mm. permanentemente y tú es que escribes diferentes columnas y demás. Para vos, ¿qué es el duelo y cómo se podía resignificar? Pues yo me acuerdo, otra vez volviendo a mi padre, pero ya una lección de las que él me dio en la vida muy Ujú. pequeñito, y tal vez se la compartiera en algún momento a alguien de Confama que quiero mucho, y es que mi mamá no quería que tuviéramos mascotas, pero obviamente como casi todos los niños, me imagino, nosotros queríamos tener perros, Ujú. o al menos uno, hasta que logramos, no sé cómo embolatar a mi mamá y tuvimos perro en la casa. Ok. Y pues como siempre nos pasa, porque nuestros ciclos vitales son distintos, el perrito se murió. Y me acuerdo de la frase de mi papá, que decía, por eso es importante que tengan mascotas, porque primero los enseñan a amar y luego los enseñan a despedirse, Wow. ¿cierto? Desde, digamos, esto debió haber sido a los 10 años, yo perdí a mi papá a los 16, pero siempre vuelvo a esa idea de que uno en la vida tiene que aprender a amar y a decir adiós, ¿sí? Eh, y yo creo que ese es el proceso del duelo. El proceso del duelo es un proceso donde uno termina después de un tiempo, no sé cuánto dure, ahorita digo cuánto duró el mío, no sé si eso es un estándar, no tengo ni Ok. idea, pero llega un momento donde uno pasa un umbral y lo pasa cuando dice adiós. En mi caso fue que al principio hubo como, digamos, en una muerte violenta hay mucho desafío logístico. Hay poco tiempo y además en la cultura antioqueña hay poco tiempo para el llanto y y para para el proceso emocional. Entonces el tema, digamos, del entierro y el tema del velorio y el tema de la finca, en mi caso mi papá manejaba la finca de mi abuela, los asuntos económicos de la familia. Y cuando uno tiene 16 años todavía no es un adulto del todo, pero ya no lo tratan como un niño. Entonces, eh, de hecho, a los 17 años, que fueron 3 meses después de la muerte de mi papá, yo recibí un mensaje. Todavía molesto a mi mamá con eso.
ella me manda una tarjeta, no había plata para regalo, una tarjeta hecha por ella, escrita por ella a mano, donde decía feliz cumpleaños, bienvenido a la mayoría de edad, ¿cierto? Como quien dice, acá te espero para que me ayudes con este lío, ¿sí? Tremendo. Y yo precisamente por dedicarme tanto a los asuntos logísticos no hice el duelo al principio. Afortunadamente tenía la excursión de 11, entonces decidí que iba a ir. Mi mamá me dijo, no hay un centavo para pagar la excursión de 11, entonces sí, monté un negocio en el colegio vendiendo sándwiches y bueno, y recogí plata entre los familiares y me fui para San Andrés y allá fue 4 meses después de la muerte de mi papá la primera vez que lloré. En esa época llorar era algo que nos decían sobre todo a los hombres que eso no se podía y menos en público. Pues yo tenía un par de amigas del colegio, un par de mujeres poderosas, que hoy todavía son mis amigas, mis panas, eh, que me dijeron, sabes que te falta una buena llorada. Y me promovieron y me orquestaron un ambiente donde pude llorar tranquilo, en un cuarto de una habitación de un hotel de mala muerte en San Andrés, porque era pues muy malo. Bueno, pero Y ese proceso de duelo realmente arrancó ahí. Hasta ese momento, 4 meses después de la muerte de mi papá, era como más como lo operativo, digamos. y estabas como en las emociones más anestesiado, ¿o qué? Sí, y terminó un año después, donde yo ya a partir de esa llorada empecé a llorar, a reconocer. En esa época no iba a terapia, no teníamos esas herramientas. Hoy en día yo creo que es mucho más fácil que un hombre, un joven, una persona cualquiera pueda acceder a terapia psicológica o ayuda psiquiátrica o médica, pero en esa época pues no estaba en el radar. De hecho, yo le digo a mi mamá, nunca hiciste terapia por la muerte de mi papá. Y el duelo mío duró por ahí un año, que me acuerdo estábamos en un paseo, nos invitaron unos amigos de mi papá a una finca que tenía playa, por San Onofre, en el norte de Colombia. Y allá tuve un sueño. Tuve un sueño que me encontraba con mi papá en un centro comercial inmenso, vacío, no estábamos sino él y yo y empezamos a caminar por el centro comercial. Hablar. No había almacenes, era como un centro comercial blanco, como yo no me acuerdo de ninguna imagen de un almacén, y él me iba como diciendo cosas. Y al final llegamos al borde de una escalera eléctrica. No fue pues un sueño como es místico, no, nada místico, en un lugar real. Sí. Y llegamos al comienzo de una escalera eléctrica y mi papá me dijo, aquí es el momento donde yo me voy. Ya te dejo solo en este camino. Y me dio un abrazo, me dio un beso y se fue. Bajó las escaleras. No subió, bajó. Yo no sé si fue para el infierno porque era un demonio, No era creo. un hombre con una vida muy ancha, ¿cierto? No solo larga, porque no tuvo una vida larga, sino que tuvo una vida ancha. Mi mamá sí se demoró como 10 años. Mi mamá se demoró 10 años sacando la ropa de mi papá de la casa, del closet. Nosotros nos pasamos de casa y la ropa seguía ahí. Pucha, Pero bueno, cómo te levantaste después de ese sueño tan bonito? ¿Te levantaste tranquilo como? tranquilo, ¿sabes? Y eso fue un proceso que tocó solo. Tranquilo del sueño, pero ese año largo había sido el peor de mi vida, ¿cierto? Y súmale al dolor emocional y a la falta del padre, pues súmale, tuvimos muchas dificultades económicas por esa época, para pagar el colegio, luego para entrar a la universidad, porque yo estaba como en ese límite, no había ni para pagar el colegio ni para pagar la universidad, mejor dicho, fue una etapa realmente muy dolorosa. Con los años la miro para atrás y digo, lo que soy, soy por eso, lo que hago, lo hago por eso. Lo bueno y parte de lo malo que tengo es por ese trauma con T mayúscula, pero al final queda como una gratitud. Ese yo creo que es el final del cierre. Cuando uno al cabo de los años mira para atrás del duelo, uno mira para atrás y no está ya como, ya no se siente dolor. Ya es como pura gratitud y pura paz, al menos en mi caso. No. No fui capaz de sentir rabia, como quién lo mató, como que hagámosles daño, como que los metan a la cárcel. Al principio un poquito, pero ya después dije, ¿quién gana aquí? Fue como que no veía que me agregara ningún valor. Eso pues, nos podría mostrar también como, entre comillas, ese valor que tiene vivir esos traumas con T mayúscula a largo plazo. O sea, si una persona hoy está pasando por un trauma o una situación como esa, digamos que uno podría darles como la tranquilidad que a futuro podría ver valor en lo que está viviendo. Yo no sé si en ese momento ese cuento le sirva a Daniel, porque
Pero vos sos abogado y yo soy ingeniero, o sea que estamos hablando Sí, desde las total, márgenes, ¿cierto? De total, una vivencia más personal de y acuerdo. no como un consejo terapéutico, porque después corre el riesgo de que le hacen caso a uno. Sí, total. Yo creo que uno en realidad en ese momento no sale de la burbuja. Uno no ve sino el problema que tuvo, el trauma, el dolor, la pérdida y cualquier cosa que le digan, No sirve. perdón la grosería, le sabe a mierda. Total. Entra en reversa, es muy duro, muy difícil de aceptar. Y creo que si a uno le dicen en 10 años esto no va a importar, uno dice, pues, pero hoy sí. Ujú. Yo creo que es mejor que lo acompañen a uno en el dolor, ¿cierto? Acompañar en el dolor. Yo Me creo que gusta uno eso. lo que necesita es ahí amor y compañía, abrazo. Necesito unas compinches como las tuyas, de San Andrés. Y como amigos del alma, yo me acuerdo, por ejemplo, que mi hermano y yo estudiábamos en el mismo colegio, en el Colombo Británico en Envigado. Y a mí no se me olvida, ¿vos sos del Colombo Sí, Británico? también. Bueno, pues yo soy mucho más viejo que usted, o menos joven. Pero Pero a mí no joven. se me olvida que el Colombo Británico puso 2 o 3 buses llenos de amigos de nosotros que nos querían acompañar al entierro. Entonces Wow. el colegio nos abrazó. Y pues yo no me acuerdo nada que me dijeron, pero sí me acuerdo del bus lleno de gente, Wow. entrando a Jardines Montesacro. De eso me acuerdo, Tremendo, ¿cierto? tremenda historia. Entonces yo creo que lo que uno necesita es que le digan aquí estoy. Yo creo que todo lo otro, no sé si uno en ese momento preciso del dolor Perfecto. está Me dispuesto a gusta. recibir nada más. Empieza un proceso y pues habrá un momento donde le dicen, bueno, esto pasará. Pero si a uno se lo dicen al otro día, la muerte del papá o de la pérdida amorosa o de cualquier otro, Para la mierda. o del despido, uno dice, no, sabes que no, no seas descarado, pues déjame vivir esto, porque es que yo creo que en el fondo el dolor necesita ser vivido, El dolor necesita ser yo vivo. creo. A cambiar un poco el tema, Dale, estando muy bacano, dale porque pues. estoy como sentimental, me pusiste sentimental No, pues porque es el día. yo también estoy aquí que lloro, Está pues. bien, está No, es bien. que tengo mucha empatía, porque, pues, digamos que en mi caso no fue una muerte de asesinato, Ujú, pero también tuve un trauma con T mayúscula porque yo quería ser futbolista y el día anterior estaba yo en un entrenamiento en la Unidad Deportiva de Belén. Pues mi papá siempre me recogía, yo salí del entreno y salí bravo. mm, Y él, yo no sé qué me iba a decir y yo lo mandé para la mierda. Y al otro día le dio un infarto y se murió. Entonces yo mm, me sentí en esa inmadurez culpable de claro. que yo tenía 12 y iba a cumplir 13 años, pues era un poco más chiquito que cuando tú lo viviste, tenía la edad de tu hermano por ahí, más o menos. Y pensé Mm, que era culpa mía. Entonces claro. claramente para mí eso fue un trauma con temas mayúsculos. Entonces a tu historia también me conmueve mucho porque pues Sí, yo no, estaba bravo con mi papá el día que lo mataron. no joda. Como el aniversario de su muerte es realmente mañana. eh, y esta mañana pensaba, hace 33 años estaba berraco con mi papá Mm, y no le hablaba. tengo eso en común. Afortunadamente el día que se murió, y eso pues eso es un chepazo, que eso, me fui a dar un beso para despedirse porque él me llevaba al colegio y yo dije, yo le voy a dar el beso a mi papá. Siquiera. Y yo digo, siquiera le di el beso porque era el Cierto. último. Ah, ¿te imaginas? Me va a tocar parar. Pero Oh, sigamos, sigamos, sigamos. se vale Se vale, llorar pero también. sí, pero Eso, no, tenemos que hablar y tenemos que llorar para tenemos que decirlo llorar. Hay completo, que va, listo. voy a poner la marca Y completa. también podemos llorar, También podemos también llorar. tenemos que llorar. Sí, ve, tenemos en común lo del colegio, no lo sabía. Vea qué maravilla. Te iba a comentar otro tema que me parecía muy bonito, que estamos hablando de otras bambalinas, y que es un tema que con esa serie de adolescencia y bueno, y con todo lo que se está hablando de los jóvenes, hay un tema importante que es el bullying. Mm. Ahí averiguando un pajarito me comentó que tuviste una experiencia de bullying cuando eras chiquito. Entonces me gustaría si no la puedes compartir. Una no, muchas. Ah, bueno, enhorabuena. Pero hoy sé que es bullying, porque en esa época era burla o maltrato, o me están Me molestando, están chistecito. me están molestando, ¿cierto? Me acuerdo de dos que me marcaron la vida y la segunda, digamos, una era porque era un niño con un físico, digamos, frágil y siempre pues el cuerpo es la primera entrada para el matoneo o para el maltrato. Entonces yo era flaquito y tenía unas gafas, como decíamos en esa época, culo de botella y tenía unos zapatos ortopédicos porque estaba como torcido, pues estaba mal parado, como decía mi abuela, ¿cierto? Pues tenía zapatos ortopédicos, gafas y para colmo camisa con lleno de lapiceritos así, que era como la pinta del nerd. Mm, Eh, Se burlaban mucho de mí. En un acto cívico me pusieron a hacer de Renacuajo, el personaje de la fábula de Rafael Pombo,
Entonces me pusieron unas truzas verdes y pues básicamente estaba parado en dos palillos y pues fue burla el resto de Verás, la me vida. reí. Sí, durante un tiempo un compañero incluso me extorsionó, me pedía plata, yo le tenía que dar mi almuerzo para que él no publicara las fotos mías No con jodas. Renacuajo. Era un profesor extraordinario, es un tipo súper teso, pero a mí no se me olvida. Y la otra fue, ya un poquito más preadolescente, que como no era tan bueno en los deportes, tenía un físico pues era muy flacuchento, no sé por qué, creo que es por eso. Un amigo tenía un balón de básquetbol y nos ponía a jugar básquet y no me invitó. Entonces yo pasé meses viéndolo jugar en el bordito de la cancha Hombre, y por Dios. pensando por qué no me invitaron. Mira que es que el bullying no es activo, sino también pasivo. Pero una vez, y por eso es importante hablar y llorar y escribir, me puse a escribir una columna de esas que escribía yo en el Colombiano con esta historia. O no, en un podcast creo que conté esta historia. O en un almuerzo de amigos conté esta historia. Y a los meses el amigo que era el dueño del balón, con quien fui amigo toda la vida y sigo siendo, es un hombre extraordinario, con una familia divina. Ahora celebré hace pocos meses con él sus 50 años. Me llama y me dice, necesito almorzar con vos. Me dice, pero necesito que me invites a almorzar en tu casa. Yo, listo, te invito a almorzar en mi casa. Y abro yo la puerta cuando suena el timbre y era él con un pequeño balón de basquetbol en su mano y me dijo para cerrar ese ciclo, Wow. ¿cierto? Te lo debía, te lo debía. Y, y después escribí una columna con esta historia. Ahí sí fue cuando escribí la columna. Conté como todo el arco, desde el matoneo, del maltrato, de la soledad del niño, hasta el momento, 30 años después de la pedida de perdón. Yo ya lo había perdonado, pero cuando uno le piden perdón, termina de cerrar, ¿cierto? Y por eso creo que es un hombre además con un valor, porque además fue capaz de darle contenido poético a ese perdón, ¿cierto? Porque la belleza no es lo mismo que me llame y me dice, viste, huevón, perdóname Perdóname. porque no te dejé jugar. Mucho más potente que llegue con un balón de basquetbol que está en mi biblioteca. Ahí lo tengo todas las mañanas cuando lo veo, lo veo. Cuando me despierto veo el balón de basquetbol en unos libros que tengo frente a mi cama. Y digo, berraco este tipo, yo no sé si yo sería capaz de pedir perdón por una cosa de esas 30 y tantos años después o 40. Pucha, Mm, tremendo. sí. Ahora, con el tiempo uno también dice, parte de ese matoneo me pudo haber fortalecido, me volvió más resiliente, más trabajador, más persistente. Es posible. Tampoco digo que todo el maltrato, la burla o el matón sea malo. Yo creo que también tenemos que, este pareciera ser un problema como de U invertida, como dicen en ciencias sociales, que la sabiduría popular lo resume un problema de esos que ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Creo que también sería muy difícil funcionar en el mundo laboral, en el mundo social, como en la vida de adulto, si uno no tuviera tensiones, dudas, momentos difíciles, gente que lo quiere, gente que no lo quiere, gente que lo desprecia, exámenes que pierde, partidos de fútbol donde no es capaz de tocar el balón. Yo no sé, todos esos momentos y esos momentos donde uno no se siente aceptado, también te hacen un poquito más fuerte. Ahora, ¿cuál es el límite de eso? Volviendo a la Ujú. serie de adolescencia de Netflix y a muchos otros momentos, ¿cuál es el momento donde eso puede romper a un niño? No lo sabemos. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque algunos se fortalecen y otros se rompen. Y, y eso es muy peligroso, Tremendo. ¿cierto? Eso es muy peligroso. Ahí, pues también ahorita que decías que ingeniero abogado, pues Mm, no nos metemos como ya en la herramienta, cómo solucionarlo, pero pues digamos que queríamos como escuchar mm, tu historia y lo que tú viviste y cómo lo viviste. Ya cambiando, pues ya volviéndonos a otro tema, David, agradeciéndote porque la verdad esta parte estuvo pues muy personal. mm, Agradecerte mucho también esa apertura a contarlo. Vámonos para el líder, ¿cierto? Hoy ya en perspectiva, ya con todos esos duelos, con todos esos procesos, pues ya hoy uno te ve y mira tus columnas y lo que tú has hecho, por ejemplo, en Confama, liderando de una manera muy especial. Pero pues yo supongo que no, pues no todos los días estás bien o no todos los días eres como un líder. Hay días que de pronto no sé, estás triste o tienes ganas de llorar o estás deprimido. mm. ¿Cómo maneja David en ese liderazgo su salud mental?
No, yo creo que la idea de esta conversación es abrirse, pues, porque si no, qué valiente, qué gracia para que le sirva a alguien. Total. Entonces, pues por eso, antes te agradezco las preguntas, porque entonces yo me quedo por la noche. Una de mis prácticas de salud mental es hacer diarios. Diarios. No digo que lo hago todos los días, pero pongamos por ahí 3 o 4 veces a la semana, sobre todo cuando tengo una vivencia significativa o muy feliz o muy compleja, que no sé resolver o difícil. Y seguramente estas preguntas que me has hecho van a seguir dando vueltas en mi cabeza y van a llegar a ese papel. Entonces, mil gracias. Mm, Pues estamos en una era donde los líderes, las personas que ostentan, porque no todos los líderes tienen poder, ni todos los que tienen poder son líderes, pero digamos las personas que además de ser líderes tienen alguna responsabilidad en una organización o en la sociedad, pues ya podemos expresar libremente nuestros desafíos personales. El principal proyecto de un líder, digo yo, es uno mismo, porque hay una diferencia muy grande entre una persona que maneja una organización y cualquier otro ser humano. No intrínseca, porque los desafíos son los mismos, el cuerpo nos hace ruido, la mente nos juega malas jugadas, tenemos ciclos, volviendo a tu pregunta, pero el reto ahí es que cuando se trata de un líder, lo que uno sienta, viva y cómo lo exprese, incide en un montón de gente, De acuerdo. ¿cierto? Se vuelven parte del humor o del mood organizacional o del equipo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, no para disimular, sino para administrar, gestionar y canalizar la energía que está viviendo. Pues si cuando está muy feliz es extraordinariamente expansivo y cuando está en un mal momento es oscuro, negro, sombrío, pues eso para el equipo es súper duro. Y todos tenemos ciclos, repito, pues Ujú. que no tenga ciclos, que tire la primera piedra, así como tiene ciclos la naturaleza y el sol y la luna y pues todos somos parte de la naturaleza, somos seres humanos. Entonces, yo como líder he expresado las dificultades que tengo, o como ser humano, las he expresado desde el liderazgo un par de veces por escrito, entonces no tengo ningún misterio. Una vez en una revista con fama y otra vez en una columna. En la revista con fama hablé de un momento cuando hace muchos años tenía una relación que valoraba un montón. En esa relación me sentí que no fui aceptado el que era. Tuve una decisión de carrera ortogonal, es decir, cambio de rumbo, y la mujer que amaba me dijo, ese camino suyo no me gusta. Algo al que tenía derecho a decir, pero Total. que a mí en ese momento me pareció un abandono, que es un trauma, mm, digamos, puede ser el resultado de ese trauma o uno de los resultados de esas historias de la infancia. Total. Entonces, digamos, caí en una depresión, tuve que acudir a ayuda de psicólogo y el psicólogo me remitió a un psiquiatra y empecé a tomar pastillas antidepresivas. Duré 15 días porque me devolví a donde el psiquiatra y le dije, le ruego que me devuelva el ser que soy. Necesito salir de esto sin ayuda de estas cosas. Necesito, me dijo, entonces necesita terapia, necesita juicioso y 2 veces a la semana y reflexionar y si yo lo veo que no es capaz, necesito que me las quite porque no soy yo mismo. Y decidí que también es un choice, la medicación es una opción, Ujú. no la única, de trabajar yo mismo en eso. Entonces lo conté. De hecho, la vez que conté eso, mi ex jefe me llamó y me dijo, ¿por qué contaste eso? Ahora van a pensar que nos equivocamos nombrándote en Confama. ¿Verdad? Y yo le dije, fresco, que estamos en una era donde eso no... Yo creo que al final eso no sale bien, le dije yo. Y otra vez, ya más reciente, también puse en una columna, a mí los textos, sean públicos o privados, es mi manera de expresarme en el mundo. Hay gente que habla, Total. ¿cierto? Hay gente que hace arte, yo escribo. Eso también ha sido una salvación, darme cuenta cuál es mi manera de traducir y traducirme mis emociones. Entonces, en la columna puse que había sufrido un episodio de estrés crónico laboral o burnout. Se me juntó todo, como decimos, Ujú. como asuntos personales, laborales, y hay momentos que uno dice, yo no voy a ser capaz con esto. Y, y tuve un momento muy difícil que tuvo pues repercusiones como en la salud física, eh, cardiovascular y todo esto. Pero, pero afortunadamente también hace ya 15 años tengo digamos, viajo y camino digamos, acompañado por un terapeuta, un psicólogo extraordinario al que ya no acudo pues cada 8 días ni 2 veces a la semana, pero que sé que está ahí y cuyas enseñanzas siempre me acompañan. De hecho, esta semana estaba diciendo, tengo que volver ahora, tengo unas preguntas que quisiera rebotar con este hombre porque además es una ayuda muy valiosa, porque es que aún hay mucha gente que lo quiere y que incluso puede tener el conocimiento para ayudarle.
Pero si tienen un conflicto de interés emocional, familiar o amistoso con vos, eh, Somos sesgadito. uno de un psicólogo necesita imparcialidad y necesita alguien que no le coma cuento y que le diga las cosas que nadie más le va a decir. Buena o mala, porque a veces le dicen a uno, eso es una bobada. O a veces le dicen, sí, ese es un problema que tiene que trabajar. Entonces, para mí ese ha sido el regalo más grande. Me acuerdo cuando empecé a ir a terapia y a veces molesto a mis compañeros empresarios en el mundo de las reuniones como de asuntos empresariales y sociales. Y les digo, me tengo que ir porque tengo cita con el psicólogo. Y yo, vas. Y yo lo digo solo para joderlos, para provocar, no joder, provocar. eh, para que se hagan la pregunta, a ver, ¿será que este man que lo dice sin problema, pues será que tenemos que hablar de, Ujú. ¿cierto? Y hablando de eso, David, esto último, ¿ves que de pronto en este nuevo mundo de líderes ir a terapia pues debería ser como algo, pues por lo menos el autocuidado, puede ser Sí. terapia u otras herramientas, tú también has mencionado varias en la conversación, se hace necesario pues como cuidarse a uno Sí, mismo? también debo decir que al menos una persona en mi posición tiene el privilegio de poder tener aliados que lo apoyan en el proceso. Yo sé que eso no Ujú, es, ahorita podemos hablar de eso. No todo el mundo accede a todas las herramientas de salud mental. ujú. Este es un mundo desigual también en lo que tiene que ver con la salud mental y ese es uno de los desafíos de inequidad de nuestro país. Todo el mundo debería tener derecho a acceder y apoyo para acceder a los aliados que se necesitan, tanto en las profesiones de la salud, desde psicólogos hasta psiquiatras, pero también en otros mundos. Pues yo soy un afortunado. Yo tengo personas que me acompañan frecuentemente, periódicamente en mi proceso vital. Entonces, por ejemplo, tengo una conversación de muchos años con una masajista terapéutica, una señora que es como una segunda madre, que me acompaña y me ayuda a entender mi cuerpo, qué mensajes me está dando en mi salud mental. De pronto me toca en un lugar del cuerpo y me dice, esto es una decisión que usted tiene pendiente. Se llama Julieta. Wow. Eh, o me toca en otra parte y me dice cargas ajenas, ¿cierto? O en el lado izquierdo y me dice un problema con el femenino. Bendito sea mi Dios. Entonces, eso es. Entonces yo tengo acceso a Julieta, tengo un profesor y maestro de artes marciales y de Chikun, Piti Parra, Por acá que, estuvo. que estuvo en el Sí. podcast. Piti es un maestro y un amigo. Tengo mi psicólogo. Y en Confama, los ejecutivos tenemos acceso al recurso de un coach una persona que está formada para apoyarlo a uno en los desafíos organizacionales, que todos son humanos, porque es que el problema de las empresas, el reto de vivir en una empresa es siempre relacionamiento. Cómo lidero, cómo soy liderado, cómo concerto, cómo negocio, cómo manejo los desacuerdos, cómo hago conversaciones difíciles. Eh, Hace unos meses tuvimos, por ejemplo, un psiquiatra invitado al equipo directo que trabaja conmigo, a Ujú. mis colegas inmediatos, que nos dijo, ese sería una buena entrevista para que lo invites a ese psiquiatra y es, ¿cómo maneja uno en una empresa sabiendo que es o ingeniero, comunicador, no es profesional de la salud, cuando un colega o un colaborador, una persona que trabaja con uno, tiene un desafío de salud mental, llámese problema, llámese ya patología? Wow. ¿Uno cómo lo hace? Porque la primera vez no ofrezco que esto va a pasar, Esto todo va a pasa. estar bien. Cuando dicen todo va a estar bien es como tenemos que hablar, uno dice, no, en serio, no jodas. Total. Porque a mí en este momento en que me decís que todo va a estar bien, ese es mi mundo, o sea, yo vivo en mi problema. Total. Entonces él nos hizo un entrenamiento y pongo este ejemplo que fue más puntual para decir que yo sí tengo una fortuna, que sé que es un privilegio. Y lo primero para uno poder trabajar en inclusión es reconocer los privilegios de tener aliados en ese viaje. Y uso todos los posibles, porque yo creo que aquello de la vulnerabilidad no es solo expresarla, es reconocérsela a uno mismo y decir, en esto necesito ayuda, en esto necesito un consejo. También hay amigos extraordinarios. Yo tengo una amiga de mi corazón, que es mi aliada de vida, que es la rectora de la Universidad de la FIT, Claudia Restrepo, que es como amiga, terapeuta, colega, digamos, eh, eh, pues yo no sé cómo decirlo, es como un alma con la que camino Ujú. y con la que aprendo y nos acompañamos mutuamente. Pero todas esas alianzas no todo el mundo las tiene. Estemos en un momento de la historia de estos países donde hay gente que vive profundamente sola, profundamente aislada. ¿Cierto? Estamos hablando de soledad que no hablábamos antes. En una familia como la de mi mamá con 9 hijos y perros y novios de las hijas mayores,
¿cierto? Un paseo, eran Un bus. 9 hijos, más el papá y la mamá, más los 2 novios de las hermanas mayores. Esas cuentan esa historia y yo digo 11, 13. O sea, la soledad. Pero hoy en día vivimos en un mundo con mucha soledad. Tanto soledad literal como soledad simbólica. Gente que no sabe a quién acudir a estar rodeada de gente. Yo creo que hay una tarea súper grande social, Dani, es cómo llevamos los servicios de salud mental, que son mucho más que los de la vertical salud o de los del tema de salud, a toda la población colombiana. Es un reto grandote. Pues El ocio imagínate. es un servicio de salud mental. La lectura es un servicio de salud mental. Todo es salud mental. Es que la salud mental y la física además son inseparables, como me enseña muy bien Julieta cuando me toca por acá en el pecho y me dice, tienes una decisión pendiente, deberías Pucha. tomarla. Y tú has hablado mucho como de ese valor al ocio, pues tú has invitado en tus columnas como a Mm, darle significado, porque muchas veces, no, es que no tengo, eso es un ocio, entonces uno como que mm, como que, ¿cómo se dice? Como que lo baja como el mm, valor mm. por ser ocioso. Pues nosotros somos una sociedad, la antioqueña es una sociedad donde a uno le lo regañaban chiquito diciéndole coja oficio. Los oficios. Y donde el regaño era usted es un ocioso. Ocioso no era un piropo, el Mm, mm, ocioso era un regaño, un sí. regaño, hasta un insulto, ¿cierto? Ese es un ocioso, que no trabaja, el novio de esa prima suya no sirve para nada. ¿Nunca oíste algo de Sí, ese estilo? sí, Ese eso es novio de muy su prima ocioso, sí. no va a servir para nada, ojalá no se case con él. Sí. Eh, de hecho, nosotros en Confama hemos hecho la encuesta de hábitos de Antioquia. Nosotros proponemos, sugerimos, estudiamos cuáles son las cosas que si las hacemos repetidamente y convertimos en hábitos nos ayudan a progresar y nos ayudan a sentirnos mejor. Y hemos usado modelos científicos y etnográficos como los de las zonas azules, que estuvo tan Ujú, popular el año sí, pasado o antepasado en Netflix. ajá. Nosotros llegamos a las zonas azules en 2016 y yo conocí al Dan Buettner, el hombre que hace el documental, el investigador de National Geographic. Pues eso más ciencia ayuda a que en Confama hiciéramos como unas propuestas de hábitos que nos ayudan a vivir mejor y una parte de eso son los de salud. Uno de ellos es disfrutar del ocio, pues no es el único. El otro es el sueño reparador. Y Antioquia, en esa encuesta de hábitos, en ese censo de hábitos que hizo Confama hace unos años, dos de sus grandes retos son disfrutar del ocio y aprender a dormir. Es Increíble. que a dormir además se aprende y a descansar en una sociedad que ha valorado tanto el trabajo, nos va a tocar aprender. Pues ahí has tocado varias herramientas. Hay una, pues que me gustaría mucho que profundizáramos, es en la meditación. Mm. Cómo la meditación ha sido como esa herramienta que te ha guiado y te ha orientado, además de escribir y todas las otras que has Pero planteado. primero digamos que en meditación, porque sí, yo creo que Ujú, la gente tiene una idea de que la meditación es como un proceso que tiene que ver con ciertas religiones orientales ujú, y que tienes que quedarte quieto y respirar de tal o cual manera. Y yo creo que déjame yo hablo de muchas meditaciones. por favor. De hecho, en Confama hablamos de prácticas conscientes para quitarle esa carga como religiosa. Ah, ok. Porque, digamos, tener vida espiritual o no, o el tipo de vida espiritual que vos tengas, que también parece ser clave para la longevidad y para la buena salud, pues es una decisión. Pero nosotros no nos metemos con la espiritualidad porque creemos que es algo muy íntimo. Nosotros lo que hablamos es de prácticas conscientes y buscamos como las grandes, como las corrientes de prácticas orientales, perdón, ancestrales, donde hay unas de Oriente y unas de Occidente, y también buscamos la ciencia, que nos sirve para vivir mejor. Entonces, lo primero es decir que casi todas las tradiciones filosóficas y religiosas tienen una forma de meditación. Tienen forma de meditación los budistas, los confucianistas, los estoicos, los cristianos tenemos formas de meditación. Usted nunca tuvo a su abuela o a sus tías haciendo los 1000 Jesuses Sí, o total. rezando el rosario Y contándolo con y la mano. contando rítmicamente igual que hacen los budistas con la mala. Eh, También los indígenas amazónicos colombianos, yo no conozco si hay prácticas similares, debe haberlas en otras culturas indígenas colombianas, tienen su forma de práctica consciente. Pero además los colombianos tenemos una meditación que yo no soy el que sea el mejor para ella, pero creo que la forma de meditación más colombiana que hay ¿Cuál? es que es bailar. Ah, sí, sí. Porque es que además la meditación puede ser activa en movimiento, de hecho los japoneses tienen la meditación caminando eh, o puede ser estando quietos. O yo creo que los colombianos, nuestra cultura nos ha llevado a que la música y el movimiento del cuerpo acompasado con ella es nuestra más Me popular gusta. meditación. O usted puede mirar el celular cuando está bailando, Mm, mm. o puede pensar en la reunión que tiene No, mañana. se está poniendo el Al menos paso yo que bailo siguiente. como tan regular y estoy aprendiendo.
eh, pues si yo me pongo a pensar en otra cosa, me la tiro, Ya ahí sí se ¿cierto? te va, Tengo que sí. soltarme y entregarme al momento. Entonces, haciendo esa definición amplia de meditación que incluye una respiración con ciertos ritmos, pues a mí ese regalo me ha servido un montón, pero me demoré años. Yo creo que yo tengo prácticas meditativas hace, pues, Qigong, que es una forma de manejo de energía, desde el 2010. Y otras formas de meditación hace menos de 10 años. Y ha sido el regalo más grande que me han dado a mí las personas que me han acompañado, pero eso primero me pareció horrible. Decía que la mejor manera de meditación era tomarme un aguardiente con naranjada postobón. Que también. No está mal de vez en cuando. Cada vez sabemos más de los daños que el alcohol le, Total. pero también la salud mental necesita que nos encontremos con la gente que amemos y brindemos y digamos salud, Mira ¿cierto? que en los nórdicos y en este tipo de países el tema de felicidad está muy asociado como a ese encuentro Y aquí y a también. esos grupos. Yo creo que o sea, casi todos los estudios, el de Harvard de longevidad transversal que tiene más de 80 años, pero, pero también las zonas azules Ujú, hablan de compartir con la tribu, claro, tener tribus no de las que se defienden y atacan a sí, los vecinos, sino de las tribus que nos cuidan. claro. Parece ser que es fundamental para la salud mental, tener como esos amigos o esos panas con los que uno bota corriente al final Es del día o clave. al final de la semana y descomprime. De hecho, en estos días leía en la revista Time, como la ciencia ha avanzado tanto en los temas del alcohol, y cada vez es más claro que el alcohol es malo en cualquier dosis, porque en una época nos decían que Un un vinito. vino al día. La pregunta que se hacía la revista Time era muy bacana y decía, ¿y qué vamos a hacer para que se nos bajen las defensas sociales, nos relajemos y nos conectemos con la otra gente? ¿Cierto? Había varios consejos, lo podemos conversar en otro momento, pero, pero la verdad el hecho de conectar con otros, los indígenas amazónicos mambean, Mambea, claro. ¿cierto? La coca ancestral, no la cocaína que nos ha hecho tanto daño, sino el uso ancestral de la planta. Eh, yo creo que nosotros tenemos que tener las dos cosas, Ujú, las tres. Descanso, tenemos que aprender a dormir. ujú. Eso de que el mucho, Dios le ayuda, ¿cómo es? El Al que que madruga, madruga Dios Dios le le ayuda. ayuda. Yo creo que eso es un problema gravísimo porque madrugar y perder el sueño, no hay nada que deteriore más el desempeño cognitivo y la salud física. Segundo, hay que aprender a ejercer el ocio. Es una búsqueda de los antioqueños. En el estudio nuestro, menos del 2% de la gente tiene consolidado el ocio. Mm, Uno porque no quieren aprender o no han podido aprender y otro porque no tienen la oportunidad. Porque trabajan tanto para sobrevivir que no tienen no espacio tienen para el tiempo. ocio. También hay ahí desigualdad. El ocio es desigual, el acceso al ocio. Por eso en el nacimiento de las cajas de compensación están los parques. No son un bien suntuario, como me decía a mí algún político bogotano. Ah, que es que esos parques y esos clubes tan elegantes para la gente que lo que necesita son clases de Excel. Yo le decía, no, no lo vemos así. En esta institución pensamos que tanto la cultura como los parques recreativos deberían de ser parte de la canasta familiar, la De acuerdo. recreación y la cultura. Y lo último que tenemos que aprender es a priorizar la tribu, sobre todo Wow. en ciertas edades. Usted está en una edad y yo también en la que trabajamos tanto, y usted que acaba de tener a Apolo, su hijo, Sí, entonces la gente se concentra en su trabajo y en su familia inmediata, su hijo, su esposo, su esposa, su pareja, ¿y a quién abandona? a la tribu. A la tribu. Entonces después, cuando los hijos se van, dice, ya no tengo amigos. Entonces los amigos hay que cultivarlos, sobre todo en esta época de la vida, Wow. porque nos van a traer salud y además nos van a acompañar un montón. Ahorita hablaba de mi mamá, parte esencial de su salud física y mental es el grupo de amigas con las que habla carreta y juega El cartas. costurero. Sí, el costurero. Y es un costurero que empezó cuando estábamos nosotros como en tercero de primaria, en segundo de primaria. Excelente. Y muchas de ellas siguen siendo la misma señora, al menos dos o tres de ellas son las mismas señoras jugando cartas, no sé, Increíble. Esa 40 tribu. años, Clave esa ¿cierto? tribu para tu mamá. Y son hermanas. Y en los duelos, el año pasado, no, hace un par de años se murió, en la pandemia se murió el marido de una de ellas. ¿Y quién la apoyó? Su tribu. Mm, Pues ¿Quién la acompañó? hermosas. Obviamente sus hijos, pero el duelo es más fácil hacerlo con la tribu que con la familia, porque uno con la familia todavía siente el deber de estar un poquito más entero, ¿cierto? Sí, Un como de dar poquito más fuerte. tremendo. Mm, Te voy a hacer preguntas Dale, puntuales y respondo y puntual. responde. ¿Qué es lo que más miedo te da a ti? ¿Qué más miedo? La pobreza. Profundízame un poquito.
no tener con qué mercar o con qué comer y con qué apoyar a mi familia. Listo, ese es Mm. miedo. Mayor ansiedad. ¿Cómo voy a hacer para sacar como el máximo de mi potencial y ponerlo al servicio de esta sociedad? ¿Qué es lo que tengo que hacer mañana? ¿Qué es lo que tengo que hacer mañana? Es la pregunta. Y lo que te hace más feliz. Lo que me hace más feliz son los amigos y los libros. Si se pueden juntos, mejor. Ah, bueno, sí, ¿Cierto? Si sí. puedo irme para un parche, para una finca, o A para, leer a, con los a leer amigos. con los amigos y a botar corriente sobre lo que estamos leyendo, es ideal. Pero si no, los amigos y los libros. ¿Y qué libro recomiendas? ¿Cuál es tu libro así favorito? Yo me imagino que tendrás muchos. Pero hay uno que recomiendo siempre a la gente que está empezando a leer, que es una Ujú, novela, que es una fábula, una novela que habla de la humanidad, del poder, de la salud, del amor, que se la hemos recomendado a los literarios, que es Memorias de Adriano, un libro de la belga Marguerite Yourcenar, eh, que es la historia de la vida del emperador Adriano entre el siglo primero y el siglo segundo en Roma, que fue un hombre que fue como integrado e integral, diríamos hoy. Un hombre que supo vivir el amor, que supo manejar el poder sin enfermarse, que dejó una huella tranquila, no una huella guerrera, sino una huella como en cultura, en edificios, en instituciones, a la sociedad romana. Y recordemos que todos somos herederos de los romanos. Entonces es alguien, yo creo que es un libro que todos debíamos leer. hablando de huellas, ¿con qué huellas quisieran que te recordaran siempre a vos, David? ¿Cuál sería como esa huella o ese legado que quisieras dejar? Pues uno en la vida va armando como su propio relato, ¿cierto? Ujú, Ahorita no hablamos de eso, pero la manera como uno cuenta su vida no es necesariamente la realidad, sino la manera como uno interpreta esa realidad para que le sirva para el presente y para el ujú. futuro. Entonces, cuando yo proyecto y digo el día que el momento que me esté muriendo, puede ser mañana, puede ser en varias décadas, ¿qué me gustaría poder decir? No sé si que digan de mí, pero poder decir como balance. Mm, Uno, que supe cambiar todo el tiempo, que supe evolucionar. Me gusta la frase de Fernando Aramburu de que de mí podrán decir cualquier cosa, menos que fui definitivo. Buenísimo. Esa me gusta. La otra que me gusta es la que pude promover talento de gente joven para servir a Colombia y al mundo. Y, y la otra digamos, es un verso de Pessoa, el poeta portugués, dentro de un poema más largo, pero que dice, para ser grande sé entero, pon lo que eres en todo lo que hagas. Como que digan, este man metió las patas, la cagó, aquí se equivocó, esto lo pudo haber hecho mejor, pero siempre puso todo en lo que hacía, ¿cierto? Como el artesano que se Sí. entrega, como el artista que se entrega a su obra. Hombre, David, te admiro mucho. Gracias de verdad Tan bonito. por contarnos y compartirnos su historia. Y por esto tenemos que hablar y tenemos que llorar también. Gracias. Gracias a vos, súper bonita.